Hola Vladimir, ¿cómo estás? Feliz tarde, bienvenido. Feliz tarde, Gladys. Súper feliz de estar acá nuevamente en nuestra sección de cultura general. Esta vez trayendo un tema de geografía, porque tenemos que también cubrir en los temas de geografía, sobre todo por lo que comentabas de muchas noticias, muchos acontecimientos en torno alrededor del canal de Panamá. Y Ujú, me di cuenta que es muy importante que nosotros como ciudadanos entendamos que existen estas vías navegables que son muy importantes para el comercio marítimo y para el comercio general, para la economía mundial. Entonces, ujú. bueno, quise traer este tema hoy para nuestro programa, hablando particularmente de esos canales y esos estrechos que existen en la geografía mundial. ¿Tenemos cuántos en total? Bueno, tenemos seis, tenemos tres Mm, canales y tres estrechos que juegan un papel fundamental, digamos, en todo lo que es el flujo fluvial, por así decirlo. Sin embargo, en el mundo existen varios estrechos, varios canales. Yo quisiera comenzar diferenciándolos, ¿no? Cuando ujú, hablamos de un canal, nos referimos a un pequeño camino de agua que atraviesa una porción de tierra, ¿sí? Que normalmente queremos atravesarla para poder conectar dos mares o dos áreas acuáticas. Cuando hablamos de estrecho, estamos hablando de estas zonas que son como cuello de botellas entre dos tierras, es decir, un estrecho es ujú. marítimo, mientras que un canal es un caminito también de agua, pero más angosto que atraviesa una tierra. Esa es más o menos la diferencia. Claro. Entonces, bueno, en el planeta existen muchos canales y muchos estrechos, por ejemplo, como el estrecho de Bering, que es este que separa nuestro hemisferio, nuestro continente americano de lo que es Rusia, pero digamos, ese no juega un papel fundamental en todo lo que es la economía mundial. Sin embargo, hay tres canales y tres estrechos que sí lo juegan, que son los que quiero nombrar el día de hoy. Y vamos entonces de una vez, aprovechando el tiempo. Empecemos con el Bueno, canal de Suez. el canal de Suez, que es ese canal que está localizado en Egipto, todos estos canales y estos estrechos, recordemos que siempre son puntos también estratégicos geopolíticos para las naciones. Es decir, el que controla un canal o el que controla un estrecho normalmente tiene cierto poderío económico porque por allí transita parte de la Claro. mercancía que va a comercializarse no solamente entre naciones, sino también entre continentes e incluso entre hemisferios. Y el canal de Suez es uno de estos que recibe anualmente 20.000 buques al año. Estamos hablando de un canal de unos 193 kilómetros, que recuerdo que hubo también mucha disputa alrededor de este conflicto que existe entre Israel y Palestina, pero Ujú. que hoy en día es controlada por Egipto a través de una identidad. Los canales, Gladys, siempre necesitas como una especie de empresa Que lo porque es una administre. infraestructura. Exacto, es una infraestructura que requiere de tecnología, de personal para operar, para poder controlar todo lo que es el flujo de estos buques que atraviesan por ahí. Y en el caso del canal de Suez, él une lo que es el mar Mediterráneo con el mar Rojo, que tú has estado por allá por esas latitudes, y básicamente lo que controla es el flujo del comercio de Asia hacia Europa. Entonces Mm. imagínate la importancia de este canal porque todas las cosas que vienen de Singapur, que vienen de China, que van hacia todos los países de Europa, pasan por allí. Y si algo le pasa a este canal, se ve impactado negativamente los tiempos de importación y de El flujo, exportación y también la economía de estos países. lógico. Así es. Sí, De fíjate hecho, que hubo un existen, bloqueo en el 2021. sí, hubo un bloqueo en el 2021 y yo lo quiero nombrar porque esto es uno de los ejemplos de lo que ocurre. Allí un buque llamado Ever Given, que resultó ser un buque parameño casualmente, se quedó estancado por un accidente que simplemente ocurre y gracias a esto hubo un bloqueo de ese canal durante 6 días. Durante esos 6 días, 422 barcos no pudieron pasar. Si Ujú. nosotros multiplicamos esto por 1.000 contenedores que traen la mercancía, estamos hablando que podemos llegar a medio millón de contenedores que no pueden pasar. Entonces, es importante que nosotros entendemos este proceso porque a veces decimos que cuando no ha llegado un artefacto o algo que nosotros pedimos y que hay un retraso, probablemente está ocurriendo algo en uno de estos canales, uno de estos Mm. estrechos. Sí, y bueno, estrecho el tiempo que tenemos. Así que Nos vamos quedan cinco. rápidamente con los otros cuatro. Cinco. Exacto. Bueno, el segundo es el canal de Panamá, es el que más conocemos porque está dentro de nuestro hemisferio. Pasan por allí más o menos 14.000 barcos al año. Esto representa el 6% del comercio mundial y para los Estados Unidos es muy importante porque gran parte de la mercancía que viene también de Asia hacia este lado llega a los Estados Unidos. Y fíjate, a pesar de todo, uno de los elementos que más influye es el cambio climático. El año pasado
pasado recuerdo que hubo una sequía, eso evitó que los buques pudieran Mm, tener acceso a las esclusas y ahí hubo unos retrasos, ¿no? mm. Luego tenemos el estrecho de Malaca, que es este estrecho que está separa la península malaya de la isla Sumatra de Indonesia, que a lo mejor nosotros no hemos escuchado mucho hablar de él, pero por allí fluyen 80.000 embarcaciones al año. Estamos hablando de que la cuarta parte del comercio marítimo mundial pasa por el Pasa por estrecho de ahí. Malaca. Y bueno, básicamente los riesgos que ocurren allí es congestión y riesgo de colisiones en embarcaciones, porque son muchísimos. A diferencia de los canales, los estrechos como son vías marítimas abiertas, digamos, no hay un control porque no puedes controlar qué buques pasan al mismo Claro. tiempo y por Sí. eso la congestión es uno de los elementos más Mm. importantes que hay que considerar. Por el Hay elevado ot- tráfico, 930 kilómetros de longitud tiene. eh, Conecta, ajá, es una de las principales entre el Océano Índico y el Pacífico. Así es. Y hay otro estrecho que está por allá, que es el estrecho de Hormuz, que es lo que separa Omán del territorio iraní. Y esa es la gran puerta de salida de todos los buques petroleros que vienen del Medio Oriente. Es Mm, decir, por allí fluyen, fíjate que no conseguí información de cuántos buques pasan al año por ese estrecho, pero conseguí que pasan 21 millones de barriles diarios de petróleo y de sus derivados y también de todo lo que es gas natural. Entonces, si algo pasa en este estrecho de Hormuz, evidentemente que la economía mundial completa se ve afectada. claro. Por eso es que estos puntos son tan vulnerables, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que los hace vulnerables es esta inestabilidad continua que hay en el Medio Oriente, sobre todo actos de piratería que existe allí entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, que también Mm. se suman a estos conflictos que pueden traer ciertos retrasos. Tiene 160 kilómetros de longitud. Para que te Sí, das una idea. Ajá. sí, sí, gigantesco, pero claro, cuando ves la cantidad de buques que pasan por allí, es un punto también de vulnerabilidad para todo lo que es la economía. Ujú, Luego hay otro estrecho que es más conocido, que es el estrecho de Gibraltar, que es este estrecho que separa el sur de España de África, particularmente del norte de Marruecos, que por allí transitan unas 100.000 embarcaciones. El control de este estrecho es compartido entre España, el Reino Unido y Marruecos. De hecho, el Reino Unido tiene como una especie de dominio sobre lo que se denomina el Peñón de Gibraltar. Y hay dos puertos que son importantes, que es el de Algeciras en España y el de Tangermet del lado de Marruecos. Ese relativamente tiene bastante calma, bastante fluidez a lo largo de los años, aunque hubo un evento político episodio. en el año 36, sí, una especie de golpe de estado que hubo del lado marroquí que impactó allí todo lo que Sí. fue el flujo fluvial. Ujú. Y finalmente, Finalmente tenemos el Canal de la Mancha, uno de mis canales favoritos, que yo cuando fui a Europa por primera vez de chamo, quería verlo y sin saberlo tomé un tren y resulta ser que no me enteré cuando pasé por el canal, porque ah, esto es subterráneo, pero a los que tienen la oportunidad de pasar lo que es del lado de francés, que es Calais, hacia el puerto de Dover, que es del lado británico, pueden ver que se ve claramente las dos tierras, los dos países, por allí pasan 180.000 embarcaciones, representa el 33% del comercio del Reino Unido hacia el resto del mundo, todo lo que es el flujo entre Europa y puertos como Londres, Rotterdam, Amberes, influyen mm, en este paso, en este Canal de la Mancha. Y allí, Gladys, fíjate que uno de los elementos son ambientales, lo que siempre ponen en riesgo este canal, que es particularmente las aguas que son muy turbulentas. De hecho, si tú buscas en YouTube personas que toman estos ferries, ves que el mar, como decimos aquí en Venezuela, está bastante picado. ya. Entonces, sí, fue un canal bien importante también para todo lo que es el flujo marítimo europeo y para todo lo que es la economía. Entonces, estos 6 puntos, que son 3 canales y 3 estrechos, si sucede algo, algún evento ambiental, algún evento político, algún evento incluso de tipo de accidente marítimo, se Exacto. va a ver, se va a ver impactada de una vez las La importaciones economía. y la economía. No tanto Tal de las cual. naciones, sino también puede ser mundial, porque fíjate en el caso del estrecho de Hormuz, ahí puede prácticamente un bloqueo petrolero de lo que fluye al resto Ujú. del mundo, ¿no? El de La Mancha tiene 560 kilómetros de longitud. Igual también el de Gibraltar, no, perdón, el de Gibraltar tiene 60 kilómetros. Ya iba a decir, no, ahí hay un. Pero bueno, en definitiva son los seis, como bien dice Vlad,
más relevantes dentro de lo que es esta actividad económica del mundo comercial. Gracias por haber traído este tema interesante y a propósito de que el canal de Panamá ha sido noticia también en los Así últimos es. días. Te agradezco Ya mucho sabemos, ¿Ah? ya sabemos la importancia del canal y cuando Trump siga anunciando medidas y diálogos, aunque sea de manera frontal con el gobierno panameño, ya sabemos que hay detrás toda una importancia desde el punto de vista económico. Así que gracias Sí. por escucharnos. Nos encanta tenerlos en esta sección que ya tenemos 5 años. Y bueno, me pueden seguir por mis redes sociales, @Mr. Aguilera, que por ahí les voy a dejar en Instagram un post sobre estos temas. Siempre comparte este tipo de información como apasionado de la cultura. Gracias, Plata. Hasta dentro de 15 días. Lo que suena de fondo es Sí Bocelli, Andrea Bocelli, Por ti volaré. Es la canción que se escogió para cerrar el programa de este día. Antes de despedirnos, los dejo con esta joya musical que nos invita a soñar, a creer en el amor, a volar alto, muy alto se trata